Bienvenidos a mi canal. Hoy, como siempre, estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que estoy seguro les va a encantar. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos, porque aquí hablamos de todo, absolutamente todo, lo que nos apasiona. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en una de las relaciones más comentadas y queridas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, Kerem Bürsin sigue enamorado de Hande Erçel. El rompimiento revela secretos. ¿Están listos para adentrarnos en el corazón de esta historia? Porque lo que vamos a descubrir hoy, créanme, es fascinante. Vamos a analizar en profundidad esta relación, las posibles razones detrás de su ruptura, y sobre todo, vamos a examinar las pistas que sugieren que a pesar del tiempo, los sentimientos podrían seguir vivos. Prepárense para un vídeo lleno de secretos, análisis y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Para empezar, repasemos rápidamente quiénes son estos dos protagonistas, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos. Kerem Bürsin, un actor turco con una mirada que derrite corazones y un talento indiscutible, saltó a la fama internacional gracias a la serie Love is in the Air, donde compartió protagonismo con Adivinaron. Hande Erçel. Hande, también una actriz turca de renombre, es conocida por su belleza, su carisma y su habilidad para conectar con el público. Su química en pantalla fue innegable y rápidamente la ficción se convirtió en realidad. ***, un amor de ensueño. El nacimiento de una historia romántica ***. La noticia de que Kerem y Hande eran pareja fuera de la pantalla fue recibida con gran alegría por los fans. Era como si la magia de la serie, el amor ficticio que interpretaron, se hubiera materializado en la vida real. El mundo entero se enamoró de ellos como pareja, y en general, todo el mundo quería que fueran felices juntos. Eran la pareja perfecta, la definición de la felicidad y del amor verdadero. Comenzaron a compartir momentos juntos en público, asistiendo a eventos, viajando juntos, y llenando las redes sociales de fotos y vídeos que demostraban su amor y complicidad. Sus publicaciones eran un festín para los seguidores, quienes celebraban cada gesto de cariño, cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida. Parecían ser el uno para el otro, la pareja ideal, la definición de felices para siempre. Recuerdo perfectamente la euforia que se desató en las redes sociales cuando comenzaron a confirmar su relación. Los fans, que ya se habían encariñado con sus personajes en Love is in the Air, celebraron la noticia como un triunfo del amor. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, inundando las plataformas con edits románticos, fotos inéditas y análisis detallados de cada interacción entre ellos. Era como si el mundo entero se uniera para celebrar su amor. Sus viajes eran seguidos por paparazzis y fans por igual. Cada destino se convertía en un escenario romántico con fotos y vídeos que alimentaban la fantasía de los seguidores. Sus gestos cotidianos, como tomarse de la mano o simplemente caminar juntos, se convertían en noticia y eran objeto de análisis y admiración. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar, la pareja que representaba el amor ideal. Las entrevistas que concedían juntos eran un deleite para los fans. Se les veía cómplices, divertidos, enamorados. Sus miradas, sus risas, sus gestos de cariño, demostraban la profunda conexión que existía entre ellos. Era evidente que se querían, que se respetaban, y que estaban disfrutando de su relación. La química que tenían en pantalla se había trasladado a la vida real, y eso era lo que hacía que su amor fuera tan especial. ***, el amargo adiós, la ruptura que rompió corazones ***. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no terminó como todos esperaban. Después de más de un año de relación, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría para sus seguidores. La decepción, la tristeza y la especulación no se hicieron esperar. ¿Qué había pasado? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta separación? Aunque nunca se revelaron detalles concretos, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. Se habló de agendas apretadas, diferencias irreconciliables y hasta terceras personas. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. El mundo del espectáculo es así, lleno de presiones, de exigencias, de miradas indiscretas. Mantener una relación en ese ambiente no es tarea fácil. La noticia fue un golpe para los fans, quienes habían invertido tanto cariño y esperanza en la pareja.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto, de decepción. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se silenciaron, y la euforia inicial se transformó en una profunda melancolía. El mundo parecía haber perdido a su pareja ideal. Los medios de comunicación se encargaron de alimentar la especulación. Cada foto, cada declaración, cada gesto de Kerem y Hande era analizado con lupa. Se buscaban señales, pistas, cualquier indicio que pudiera revelar la verdad detrás de la ruptura. Los paparazzi, siempre al acecho, perseguían a los actores para obtener alguna imagen, alguna declaración, alguna pista sobre su estado emocional. El silencio de ambos actores solo alimentaba la curiosidad y la especulación. Evitaban hablar sobre el tema, y se limitaban a responder con evasivas o con declaraciones genéricas. La incertidumbre reinaba, y los fans se aferraban a la esperanza de una reconciliación. Asterisco asterisco las pistas, sentimientos que aún perduran, asterisco asterisco. Pero lo interesante y lo que realmente nos interesa hoy, es analizar las pistas que sugieren que a pesar de la ruptura, los sentimientos podrían no haber desaparecido por completo. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. ¿Están listos para el chisme? Porque vamos a sumergirnos en él. Primero analicemos el comportamiento de ambos en las redes sociales. Aunque han pasado meses desde su ruptura, algunos fans han notado ciertas coincidencias. Por ejemplo, han notado que en algunas ocasiones, ambos han publicado fotos o vídeos desde lugares similares, o con temáticas que parecen estar relacionadas. ¿Simple coincidencia? Tal vez. ¿Una forma sutil de enviarse mensajes? ¿Quién sabe? Recuerdo una ocasión en particular, cuando ambos publicaron fotos desde un mismo destino de vacaciones. Aunque no aparecían juntos en las fotos, los seguidores notaron que los paisajes, los hoteles, incluso la hora de las publicaciones, coincidían. ¿Casualidad? ¿O una forma de recordar su pasado juntos? Las especulaciones no tardaron en surgir. Además, no podemos ignorar las entrevistas y las declaraciones que ambos han hecho desde la separación. Aunque han sido cautelosos, evitando hablar directamente el uno del otro, a menudo han expresado nostalgia por el pasado, o han hablado con admiración del trabajo y el talento del otro. Pequeños gestos, palabras sutiles, que podrían ser interpretados como una señal de que el cariño y el respeto siguen presentes. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado sobre su relación con Hande. Evadió la pregunta directamente, pero habló sobre la importancia del amor y la amistad en la vida. Mencionó la admiración que sentía por las personas que lo habían acompañado en su vida, y elogió la profesionalidad de Hande. Un guiño sutil. Un mensaje subliminal. Los fans no tardaron en analizar cada palabra. Hande, por su parte, también ha evitado hablar directamente sobre Kerem, pero en varias ocasiones ha sido vista usando prendas de ropa que le regaló, o compartiendo fotos de momentos especiales del pasado. Un recuerdo. Una señal de que aún guarda cariño por él. Las preguntas no dejan de surgir. Y hablando de respeto. Otro punto importante es la reacción de los fans. A pesar de la ruptura, la base de seguidores de ambos actores sigue siendo enorme y leal. Muchos seguidores aún sueñan con verlos juntos de nuevo, y no pierden la esperanza. Han creado cuentas de fans dedicadas a la pareja, comparten fotos y vídeos de sus mejores momentos juntos, y no dejan de comentar cada publicación de ambos. ¿Por qué esta persistencia? ¿Por qué esta esperanza? ¿Será que en el fondo sienten que la historia aún no ha terminado? La devoción de los fans es admirable. A pesar del tiempo y de la ruptura, siguen apoyando a Kerem y Hande y sueñan con su reencuentro. Crean edits, comparten fotos, comentan cada publicación, y no dejan de mostrar su cariño y su apoyo a ambos actores. Su persistencia es una muestra de que la llama de la esperanza aún está encendida. Asterisco asterisco el análisis profundo, ¿qué hay detrás de todo esto? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué esta conexión parece ser tan fuerte incluso después de la separación? Una de las posibles respuestas es la química que tenían en pantalla y fuera de ella. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, y gran parte de su popularidad se debió a la química entre Kerem y Hande. Esa química, esa conexión especial, traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real. Era algo palpable, algo que podías sentir. Y cuando esa conexión es genuina, profunda, es difícil de olvidar.
La química en pantalla de Kerem y Ande era algo mágico. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos transmitían una conexión que iba más allá de la simple actuación. Era como si realmente se amaran, como si realmente estuvieran enamorados. Esa química, esa conexión, fue lo que enamoró al público y lo que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Otra posible explicación es el tipo de relación que tenían. Se dice que fueron más que novios, eran amigos, confidentes, compañeros. Compartieron muchas experiencias juntos, se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, y construyeron una conexión que iba más allá del amor romántico. Es muy difícil cortar ese tipo de lazo de un día para otro. La amistad es un componente fundamental en cualquier relación. Kerem y Ande construyeron una amistad sólida, basada en la confianza, el respeto y el cariño. Compartieron momentos íntimos, se apoyaron en sus carreras y se convirtieron en confidentes. Es probable que esa amistad, ese lazo especial, aún perdure a pesar de la ruptura. Además, no podemos descartar la presión mediática a la que estuvieron sometidos. Ser una pareja pública en el mundo del espectáculo no es fácil. La atención constante, la especulación, la falta de privacidad, pueden ser muy desgastantes. Quizás la ruptura fue en parte una consecuencia de esa presión. Y ahora, lejos del foco mediático, podrían estar redescubriendo la tranquilidad, la amistad y el cariño que los unió en primer lugar. La presión mediática es un factor importante a considerar. La exposición constante, la especulación, la falta de privacidad, pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja. Es posible que Kerem y Ande hayan sentido la necesidad de alejarse del foco mediático para proteger su relación. Y ahora, lejos de esa presión, podrían estar redescubriendo la felicidad y la tranquilidad. Asterisco asterisco la conclusión, un final feliz, asterisco asterisco. Entonces, Kerem Bürsin sigue enamorado de Ande Erçel. ¿Es posible que su amor aún perdure? La respuesta, amigos, es que solo ellos lo saben. Lo que sí podemos decir con certeza es que la conexión entre ellos es innegable, y que a pesar de la ruptura, la chispa aún podría estar encendida. El tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz. Lo que sí sé es que la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo de las celebridades, las segundas oportunidades a veces existen. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos? ¿Notan alguna pista, algún detalle que sugiera que todavía hay sentimientos? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de amistad, de pasión y de decepción. Es una historia que nos ha enseñado que el amor puede ser efímero, pero que también puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de un reencuentro siempre estará presente. Asterisco asterisco un mensaje final asterisco asterisco. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Erçel, y hemos analizado las pistas que sugieren que el amor, o al menos el cariño, podría seguir vivo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de Kerem y Ande. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.